Se bendice. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, con los ministerios de apoyo familiar. Todos los lunes y martes a las 9:30 de la mañana por el 850 y 1470 AM, Radiovisión, la frecuencia que le bendice. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Aquí estamos nuevamente este día lunes 15 de junio, ya llegando a la mitad del mes de junio, el sexto mes del año, y ya prontito entramos a la segunda parte del año 2015. Imagínense qué tan rápido se va el año y qué tantas oportunidades nos da Dios de enmendar y al mismo tiempo de acrecentar nuestro compromiso de fe. Como ustedes ya saben, y si ha escuchado regularmente, estamos enseñando las bienaventuranzas, aquel pasaje bíblico a donde el Señor Jesús nos establece algunas de las grandes motivaciones para nosotros seguir fielmente dentro de nuestro servicio a Dios. Y hemos llegado ya a la última de las bienaventuranzas, que es un poquito más extensa que las anteriores y se encuentra en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, los versos desde el 10 al 12. Específicamente el verso 10, que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Informa la organización cristiana Puertas Abiertas que más de 100 millones de cristianos en más de 60 países están sufriendo persecución aún en nuestros días. Cada mes alrededor de 322 cristianos son asesinados a causa de su fe. Unos 214 templos y propiedades de iglesias son destruidas. Alrededor de 722 diferentes formas de violencia se ejecutan en contra de los cristianos alrededor del mundo. Hablamos de secuestros, golpizas, ultrajes, arrestos y también matrimonios forzados. Nuestro Señor Jesús no engaña a nadie, sino que explica con toda franqueza que el discipulado cristiano es costoso, que sus discípulos serán maltratados. En su ministerio terrenal, Cristo advirtió a sus discípulos que el seguirle significa llevar una cruz, y usted lo puede leer allá en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, el verso 24. A sus discípulos Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El escritor Lucas, en el capítulo 9, el verso 23, lo escribe de esta manera: y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No debe haber sorpresas para usted que obedece al Evangelio. Debe esperar la oposición, debe esperar el sufrimiento, porque es ineludible, como da testimonio el apóstol Pablo allí en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 3, el verso 3, y da su testimonio diciendo: decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a ustedes a nuestro hermano Timoteo, que es un servidor de Dios y colaborador de nosotros en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en su fe, para que nadie se inquiete por estas dificultades. Como ustedes bien saben, a esto se nos ha destinado. ¿Y cuáles son esas dificultades? ¿Y de qué está hablando el apóstol Pablo? Que los cristianos a eso somos destinados. Bueno, allí el apóstol le escribe a estos hermanos de Tesalónica
para afianzarlos en la fe, para animarlos, para fortalecerlos, para alentarlos, porque están sufriendo una persecución terrible de parte de los religiosos judíos como de parte de los religiosos paganos. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dice allí a Timoteo en el capítulo 3, los versos del 10 al 13, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha librado el Señor. También, y agrega esto muy importante en el verso 12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Lea usted el libro de los Hechos de los Apóstoles y observará que en todo lugar a donde el Evangelio fue predicado, se levantó toda clase de persecución contra los mensajeros de Cristo. Fueron azotados, encarcelados, apedreados y fueron degollados públicamente para tratar de detener el avance del cristianismo. Haciendo un resumen de las bienaventuranzas, usted recordará que las primeras 7 presentan rasgos de carácter, condiciones del corazón y de disposición. Son grandes palabras que nos animan a nosotros a ser imitadores de Cristo Jesús. Dice en la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, una actitud de pobreza en espíritu, de humildad, de abandono de la arrogancia y de la altivez. Dice la segunda, bienaventurados los que lloran, sensibilidad espiritual, bienaventurados los mansos, personas que no hacen uso de la agresividad ni de la hostilidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, personas que desean que la justicia de Dios se establezca aquí en la tierra. Bienaventurados los misericordiosos, personas que ayudan a los demás. Bienaventurados los de limpio corazón, personas que tienen una conciencia, que en sus pensamientos y en su conducta hay pureza. Y bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, los que trabajan, los que luchan, los que actúan a favor de la paz y particularmente trabajan trayendo a la gente a la paz con Dios. Pero en estos versículos del 10 al 12, nuestro Señor Jesús habla de las pruebas de ese carácter, cómo el carácter del cristiano es moldeado. Cuando usted opta a imitar a Cristo, usted será probado siendo perseguido. Y ese pensamiento suena sumamente ilógico. Los animales y los criminales son perseguidos, pero los discípulos de nuestro Señor Jesús no deberían ser perseguidos. Sin embargo, si los hombres aborrecieron y persiguieron a Jesucristo, entonces harán lo mismo con sus seguidores. Aquí usted halla un gran desafío. Hay un gran desafío porque la oposición que sufre el discípulo de Cristo es evidencia de que los discípulos de nuestro Señor Jesús no son pasivos, sino son activos y militantes. Claro, nadie se siente incómodo por el cristiano pasivo, el cristiano oculto, el cristiano que es como un agente secreto en medio de los demás. Nadie sabe que es cristiano. Nadie en la fábrica donde trabaja sabe que es cristiano. Nadie en la familia sabe que es cristiano. Así que esa persona en realidad, esa persona pasiva, esa persona que no le hace daño a nadie, es una persona que nunca va a sufrir persecución, nunca va a sufrir padecimiento por causa de la fe. Pero si usted está activo, si usted habla acerca de Cristo, si usted demuestra por medio de sus palabras, de su conducta, de que usted es un verdadero seguidor de Jesucristo, entonces si usted es activo y usted milita milita en el poder de Cristo, milita en la batalla, en la guerra contra el mal, entonces usted va a sufrir persecución. Y el Señor alienta a los creyentes, porque dice que somos bienaventurados los que padecen persecución.
usted es una persona bendita, usted es una persona bendecida. Es interesante que usted observe que la maldición de la gente y la bendición de Cristo se aplica a las mismas personas. No lo olvide usted eso. La gente le rechaza, pero Dios le aprueba. Así que en estos momentos vamos a hacer una pausa y seguimos para explicar por qué padecen persecución los discípulos de Cristo. No te pierdas el especial en Librería Vida Nueva, ubicada en el 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois, con el teléfono 773-481-2554. Biblias, libro, CD, DVD, con un 15% de descuento, solo hasta este día viernes. Nos vemos en el especial de Librería Vida Nueva, ubicada en el 2909 North Central Avenue, con el teléfono 773-481-2554. No te pierda el especial en Librería Vida Nueva esta semana. No olvide visitar Librería Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois, con el teléfono 773-481-2554, donde puedes obtener Biblias de estudio, letra grande y super gigante para el Día de los Padres, el mejor regalo que puede bendecir su vida. Te esperamos en Librería Vida Nueva. Felicidades y bendiciones a todos los padres en este día especial. Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la Librería Cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la gente buena sea perseguida y sea maltratada? La gente que trabaja ayudando a los demás, la gente que practica su fe, que mantiene una relación sincera con Dios y una buena relación con los demás. ¿Cómo es posible que esta gente sea perseguida y sea maltratada? Bueno, si usted se fija, en el versículo 10 de aquí del capítulo 5 de Mateo dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Persecución por causa de la justicia, por razón de la justicia. Y en el versículo 11 usted lee allí: bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal, por mi causa, o sea, por la causa de Cristo. Bueno, estos pensamientos de aquí, del Evangelio de Mateo, están totalmente en armonía con lo que nos escribe el apóstol Juan allí en el capítulo 15 de su Evangelio. Allí el apóstol Juan refiere a las palabras del Señor Jesús, empezando en el verso 20. Acuérdense de la palabra que les he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y se fija muy bien. En el versículo 20 dice el Señor Jesús: el siervo no es mayor que su Señor. Y en el verso 21 dice: por causa de mi nombre. El cristiano es perseguido porque Cristo fue perseguido. Y si usted es un seguidor de Cristo, usted es perseguido. Los cristianos no podemos escapar a esa realidad de que somos como Cristo. Y el mismo Evangelio de Juan, en los versos anteriores, 18 y 19, él lo establece y dice: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo.
Se fijan muy bien, el Señor dice, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque ustedes no son del mundo, por eso el mundo los aborrece. Las personas que asisten a la iglesia y que son mundanas y practican todas las cosas del mundo y son amantes de todas aquellas cosas del mundo, en realidad no padecen persecución. Jesucristo les advierte a ellos, ahí en Lucas capítulo 6. Ay de ustedes, cuando todos los alaben, porque lo mismo hacían con los falsos profetas, los antepasados de esta gente. Hacemos entonces una pausa y regresamos. Es muy llamativo y además nos causa una reflexión, examinarnos a nosotros mismos, estas palabras de Lucas capítulo 6. Y le impulsa a usted también, querido amigo y querida amiga, a usted también, hermano y hermana que dice ser cristiano. Es una reflexión, ay de ustedes cuando todos los alaben, porque lo mismo hacían con los falsos profetas, los antepasados de esta gente. Ay de ustedes, dice el Señor, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Bueno, eso muchos lo evitan la persecución, evitan los malos ratos, evitan los problemas, haciendo lo mismo que hacen los demás. Y en realidad la conducta de la gente es un atractivo muy grande para todos, especialmente para aquellos que son cristianos. Y usted tiene que mantenerse firme en su fe. Otra razón, si usted se va a mantener firme en su fe, otra razón es que el buen ejemplo de ustedes ofende a la gente sin Cristo. A la gente de este mundo no les gusta la luz. Y esa luz quiere decir el buen ejemplo. A la gente de este mundo no les gusta, aquellos que practican todos los aspectos negativos de la cultura nuestra, en realidad no les gusta el buen ejemplo de los cristianos. Se recuerdan el caso de Daniel en el capítulo 6, se recuerdan la fidelidad de este hombre, la fidelidad de este judío viviendo allí en medio de un ambiente pagano, idólatra, un ambiente politeísta de muchos dioses, de idolatría. Se recuerda muy bien que Dios lo honró a Daniel y lo puso por encima de todos allí. Debajo de él habían otros que eran los administradores, dirigidos por él, y después venían los demás. Así que Daniel tenía acceso directo al rey y empezaron a confabular, a planear, complotando contra él de diferentes maneras. Y llegó a la conclusión en el versículo 5 del capítulo 6 de Daniel, cuando ellos dicen, nunca vamos a hallar la ocasión de acusar a este Daniel, a menos que la busquemos en algo que tenga que ver con la ley de su Dios, a menos que lo acusemos, a menos que lo acusemos con algo que tenga que ver con la ley de su Dios. En otras palabras, la única manera de ponerle tropiezo a Daniel iba a ser tratando de convencer al rey de que hiciera algo que iba en contra de la fe de Daniel. Y se recuerda muy bien esa estatua a donde todos debían inclinarse a una determinada hora y que no se debería adorar a ningún otro Dios ni orar a ningún otro Dios. Y Daniel no obedeció esa orden. Se recuerda muy bien que lo echaron en el foso de los leones. También en Hebreos capítulo 11, el versículo 7, se nos habla del ejemplo de obediencia de Noé. Y con ese ejemplo de obediencia, Noé condenó al mundo de desobedientes. Los malvados persiguen a los hijos de Dios, porque el buen ejemplo de esto sirve como conciencia para aquellos. Y quieren acallar esa conciencia, les molesta, les irrita y no quieren ser estorbados.
Otra razón de esa persecución es que la gente de este mundo no quiere ser enseñada ni quiere ser reprendida. Le persiguen a usted porque usted les enseña, le persiguen a usted porque usted les exhorta, le persiguen a usted porque usted les reprende, y eso no les gusta. Si usted se mantiene callado, no dice nada, si cuando se dice allí en su compañía, allí en su fábrica, en su oficina, se cuentan chistes morbosos y sucios, usted se ríe junto con ellos y celebra. Bueno, entonces usted no está resplandeciendo allí en medio de ellos, y en realidad ellos están muy conformes, muy contentos con usted. Pero dice el Señor Jesús en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versos 19 al 21, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas, pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. A la gente no le gusta ser reprendida, ser enseñada. A la gente no le gusta ser recordada de que hay una responsabilidad delante de Dios y que finalmente tendremos que responderle a Él. A la gente no les place que sus pecados sean expuestos, sean presentados claramente, sean expuestos y sean reprendidos. Se recuerda el caso del evangelista Juan. Se recuerda de Juan, el bautizador. Juan le dice a Herodes, no te es lícito tener a esa mujer. ¿Y cuál fue el resultado? Ordenaron decapitar a Juan allí en la cárcel. Nuestro Señor Jesús fue crucificado por reprender la hipocresía de los líderes religiosos judíos. Mateo capítulo 23 es un largo sermón donde el Señor una y otra vez confronta a esos religiosos con la palabra dura de hipócritas, falsos, que hablan pero no cumplen lo que hablan. Jesús, nuestro Señor, ama a todo el mundo. Jesús, nuestro Señor, amaba a su pueblo. Dice la Escritura que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Demostró amor, haciendo bienes por todas partes, pero en esa responsabilidad en cuanto a la conducta, nuestro Salvador no dejó de reprender el pecado existente en todos. Se recuerda el ejemplo del cristiano Esteban, que fue apedreado por reprender a todos esos judíos. Y usted puede leerlo allí en Hechos capítulo 7, versos 51 al 60. Usted puede ver la forma como lo maltrataron, lo apedrearon. Pero ustedes pueden ver también la fe de Esteban, la fe de Esteban, que aún en sus últimos momentos tiene el regalo de Dios de ver a Cristo Jesús entronado a la diestra de Dios Padre. Bueno, hay muchos ejemplos en la palabra de Dios de persecución. Hay toda clase de persecución. Hay persecución física, hay golpes. Como hemos leído al principio de este programa, hay un total de más de 10 millones, increíble de gente que aún en nuestros días, en el siglo XXI, hay más de 100 millones de cristianos en más de 60 países que están siendo perseguidos. Estamos contando solamente las persecuciones de carácter físico, encarcelamiento, insultos, calumnias, toda clase de persecución. Y dice ahí en el versículo 11 del capítulo 5 que estamos enseñando hoy, bienaventurados sois cuando por mi causa, bienaventurados son ustedes cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. El evangelista Lucas lo escribe de esta manera en el capítulo 6. Bienaventurados serán cuando los hombres les aborrezcan y cuando se aparten de ustedes y los vituperen y los desechen y desechen el nombre de ustedes como malo por causa del Hijo del Hombre.
Y dice en el verso 26, ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. La palabra vituperar significa insultar, afrentar, significa deshonrar, significa mofarse, burlarse. La primera carta el apóstol Pedro escribe, a esto les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan, los insultan, los aborrecen, los injurian de palabra. ¿Y qué decían de nuestro Señor Jesús? ¿Se recuerdan cómo lo insultaban? En el capítulo 8 del Evangelio de Juan le decían, tú con insulto eres samaritano y tienes demonio. En el capítulo 10 del mismo Evangelio, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oyen ustedes? Y en Mateo 11 dice, un hombre comilón y bebedor de vino. Y Mateo 27 se recuerda que levantaron para llevarlo a la cruz, levantaron falsos testigos, falsas acusaciones. Bueno, la palabra de Dios dice, bienaventurados son ustedes los cristianos, bienaventurados somos nosotros los creyentes, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted sufre persecución por causa de su fe, Jesucristo el Señor dice que es dichoso. Es dichoso no porque le están persiguiendo, es dichoso porque de usted es el reino de los cielos. Y dice, bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. En el día de mañana continuaremos con este tema. Amado Señor, te rogamos que la palabra tuya haya traído ánimo, aliento, pero también haya traído inquietud a aquellas personas que todavía no abren su corazón a Cristo Jesús. Y te ruego que en el poder de tu Santo Espíritu, Cristo Jesús se entrone en sus corazones. En su santo nombre. Amén. Gracias por su amable sintonía a nuestro estudio de hoy.